buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña. Como la mayoría de ustedes ya sabe, nuestra institución ha regresado a casa no hace mucho. Por este motivo, desde el escenario de este auditorio, no nos cansamos de pregonar que marzo es el mes de las bienvenidas. Nos gusta mucho utilizar esta expresión y, por supuesto, lo que nos gusta más es que ustedes estén con nosotros de nuevo aquí en esta remodelada sede. También nos felicitamos hoy mucho de un reencuentro con María Jimena Duzán. Ella estuvo aquí la última vez hace un par de años. No, muchos años. No, pero la última fue hace un par de años. Ah, eso. Entonces vino a hablar, entre otras cosas, de reconstrucción de memoria. Hoy esta periodista, politóloga, escritora colombiana viene por otro motivo. Viene para presentar su libro, Santos, Paradojas de la Paz y del Poder, que ha sido publicado por Debate, a quien agradecemos también a Penguin Random House. Muchas gracias, Miguel, por esta confianza en Casa América Cataluña. Bueno, el libro, ¿cómo explicarlo? A modo de thriller político, lo que hace es explicar lo que sucedió a partir del 2 de octubre de 2016, cuando el no se impuso en el plebiscito por la paz. De ahí a un par de meses más, que sin duda significó una etapa importante, fundamental, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, he dicho que empezaba el 2 de octubre de 2016 y no es exactamente así. Una semana antes del plebiscito del 2 de octubre del 2016, me encontré con el presidente Juan Manuel Santos en un almuerzo en la revista Semana. En plena sobremesa, le pregunté si abrigaba alguna duda de ganar el plebiscito. Tomó un sorbo de whisky, su trago preferido, levantó las cejas y antes de responder se llevó el cigarrillo a la boca. Lo aspiró con el deleite propio de los fumadores y tras expirar una bocanada de humo de manera tan pausada que dejó una estela de círculos que se fueron desvaneciendo, dijo con esa arrogancia que tienen los tímidos: vamos a ganarlo. No por mucho, pero vamos a ganarlo. No le quepa la menor duda. Bueno, tras el arranque tan prometedor que acabo de leerles, a mí sí que no me cabe ninguna duda de que ya habrá aumentado su interés por conocer este libro. Un interés que sin duda será mayor después de haber asistido al diálogo que la autora va a mantener con Manel Manchón, periodista especializado en política y economía, director adjunto del diario digital Crónica Global. A los dos les agradezco muchísimo la oportunidad de tenerles aquí en esta casa. Insisto, para mí es muy importante, estamos de reencuentro y actividades como esta, con un público como ustedes, nos hace muy felices. Bueno, no me alargo porque me pongo así en plan sentimental y no es el momento. Yo lo que sí les avanzo es que vamos a intentar luego poder disponer de un tiempo para que ustedes puedan formular sus preguntas tras el diálogo que ahora mismo van a empezar María Jimena i Manel. Moltes gràcies per venir. Fins una altra. Pues gracias a todos. Es un honor poder mantener esta charla con María Jimena, con esta idea de... Es mucho más que un libro, en el sentido de acercarnos a un personaje como Juan Manuel Santos, ¿no? Es también para muchos lectores españoles también la oportunidad de reencontrarse con algo que no nos debería ser ajeno, ¿no? Que es todo lo que pasa en los países latinoamericanos, y luego ir un poquito más al detalle y no quedarse también con los titulares que a veces tenemos todos a partir de los medios de comunicación.
Vamos a mantener una charla en la que tú vas a llevar todo el peso del libro, pero a mí me gustaría iniciar la conversación con muchas veces los procesos de paz, los procesos políticos, los sistemas, los ciclos electorales se explican por la personalidad de un líder, ¿no? A veces consideramos qué es primero, que es un gran debate político de siempre, tener un proyecto, un objetivo o tener un líder, ¿no? O tener una personalidad, es decir, ¿quién consigue esos objetivos? ¿El que tiene el objetivo en sí mismo, el proyecto en sí mismo, o quién lo acaba vehiculando, ¿no? Y quería empezar por que nos comentaras cómo es Juan Manuel Santos, porque en principio él no debería estar llamado o no debería haber estado llamado para liderar un proceso tan importante como es un proceso de paz después de 50 años de guerra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manel, por esta oportunidad, y muchas gracias a Casa América, a Cataluña, a Miguel Random House, Penguin Random House, por estar aquí, porque yo quería estar aquí en Barcelona primero porque tengo una gran relación con Barcelona, desde que estuve aquí como cónsul hace muchos años, cuando era joven y mis hijos pequeños, y siempre tengo esa relación estrecha con Barcelona. Este libro lo escribí básicamente para que la historia de lo que sucedió en el país pudiera ser interesante a los ojos de afuera. Y obviamente tiene un personaje central que es Juan Manuel Santos, pero es más allá que el personaje de Juan Manuel Santos. Desde luego, Juan Manuel Santos juega un papel muy importante porque es la persona que abre la puerta. ¿Quién es Juan Manuel Santos? Es todavía un acertijo, ¿no? Si tú me lo preguntas, Juan Manuel Santos son muchos Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos es el antipolítico, es el anticlímax, si viene aquí hoy, se sienta aquí, nadie lo nota. Es así, Juan Manuel Santos no tiene carisma. Es un Nobel muy extraño en ese sentido. Yo estaba muchas veces con personas, por ejemplo, como Emmanuel Macron, y Emmanuel Macron, todo el mundo se le acercaba a Emmanuel Macron y nadie se le acercaba a Juan Manuel Santos. Porque Juan Manuel Santos tiene eso, que no es una persona que tenga un elán alrededor del cual uno diga, hombre, aquí hay una persona con gran carisma. Sin embargo, fíjese lo que es la vida, son unos tipos de liderazgos muy profundos. Yo creo que precisamente porque Juan Manuel Santos nunca ha tenido ese carisma, ni ese elán, ni esa capacidad de conectar con el público, ni con la opinión pública, ni con las redes, ni con todo eso, todo lo contrario, es que pudo meterse en esta vaca loca de sacar al país de la guerra. Es la única manera, como uno entiende, porque es que cambiar en un país como Colombia es muy difícil. Y eso pasó en Irlanda. Cuando yo veo lo que pasó en Irlanda, pues pasó así. Había en ese momento una serie de personajes políticos que se juntaron y dieron la posibilidad para que se abrieran la puerta y se establecieran una serie de confianzas entre dos enemigos históricos. Y Santos, que venía pues de toda una familia muy del notablato, ¿sí? Que era un hombre y sigue siendo un hombre de centro derecha, aunque él dice ahora que es que centro izquierda, pero yo todavía lo considero como más bien centro. Era la persona que podía hacer lo que hizo, ¿sí? Una cosa, María, que es decir, prepararse para ser presidente desde joven. ¿Eso existe? Desde chiquito, sí, sobre todo en Colombia, claro, que todos se suceden y todos saben quiénes van a ser presidentes, claro, 50 años antes, claro. No, eso sí era… Pero él especialmente, claro, esa familia… Él en especial, digamos, él es el último que va a cumplir eso, afortunadamente eso ya no se cumple. Pero claro, Juan Manuel Santos desde chiquito quiso ser presidente y fue educado para ser presidente, su papá lo educó para ser presidente, porque dentro del sistema político colombiano, que es un poco lo que yo quisiera mostrar aquí también, es que en América Latina, Colombia es reconocida como la democracia más antigua de América Latina. Bueno, eso es falso, es una falsedad total. O sea, es una democracia, pero es una democracia que ha tenido toda suerte de problemas,
y es una democracia muy poco democrática, digámoslo así, porque precisamente no ha tenido ni revoluciones como lo tuvo México, ni cambios profundos de estructuras como lo tuvo la de Chile. Colombia ha tenido siempre, el establecimiento colombiano siempre ha estado en el poder, y por eso en Colombia, a diferencia de otros países, cuando hay una persona del establecimiento que nace, esa persona que quiere ser presidente llega a ser presidente, que es absurdo, ¿sí? Entonces nosotros hemos tenido, por ejemplo, yo trabajo en una revista, ¿sí? Mi revista se llama Semana, el dueño es Felipe López, que es además tremendo periodista, independiente, de la misma calaña, digamos, del mismo establecimiento, dije no calaña, sino, ¿quién es Felipe López? Hijo y nieto de expresidente. ¿Explico? O sea, a ver. Y que se sabe leyendo el libro, es decir, esa Entonces, oligarquía. este sistema es un sistema muy perverso, ¿sí? Un sistema muy perverso, muy poco democrático, aunque nunca hayamos roto las formas, nosotros nunca hemos roto las formas, hasta que un día llegó un señor que se llama Álvaro Uribe, ¿sí? Y ahí se rompieron las formas, nuestra democracia tenía figura de orangután, era un orangután en Sacoleva, se dice. Nosotros somos un orangután en Sacoleva, ¿sí? Es un dicho de un importantísimo político liberal, de político colombiano, que dijo que la democracia colombiana era un orangután con Sacoleva. Bueno, ese orangután se quitó el Sacoleva, y cuando llega Uribe entró el populismo. El populismo entró y rompió antes que llegara a Trump, antes de que llegara, digamos, el populismo en América Latina o el populismo en Europa. Yo creo que el primer populista real fue Álvaro Uribe. Ahora iremos y con Juan eso. Manuel entró ahí siendo totalmente distinto. Él era digamos, de la aristocracia, Uribe no, era un outsider, ¿sí? Y muy hábilmente Juan Manuel Santos, que no tenía carisma, se acolinchó con Uribe, llegó con Uribe, y cuando llegó, dijo, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo mío. Y ahí comenzó Troya. Hay una cosa interesante que te cuenta, que es decir, cómo él supera la tartamudez, ¿no? Como Jorge VI, de alguna forma, ¿no? Exacto. Es decir, hay gente que, bueno, que tienen un problema y acaban diciendo, yo esto lo voy a superar, y él lo hizo, lo que también cuenta un poco su personalidad para... Juan Manuel Santos es un hombre muy, muy tímido, y eso se le notaba mucho antes de que llegara a la presidencia, cuando hablaba, ¿sí? Él mismo, cuando empezó a ser ministro de Defensa, cuando llegó a ser ministro de Defensa, contrató una fonoaudióloga cubana, porque ya, pues, él ya había hecho el entrenamiento de Jorge VI, exactamente cuando fue en Londres, estuvo en Londres estudiando, era representante de Colombia en la Organización Mundial del Café. Y ahí comenzó, como sabía que desde chiquito iba a ser presidente, ahí comenzó... Ya dijo, yo aquí tengo que ya prepararme. hacer la cosa, ¿sí? A decir, no, yo no puedo ser presidente tartamudeando. Entonces se metió en la misma academia de Jorge VI, hizo lo mismo, los volantines, lo echaron para arriba, para abajo, todo, y le funcionó. Y Juan Manuel Santos, uno lo siente, es impresionante la superación, porque cuando uno lo ve, él hace todo por teleprompter, uno piensa que está hablando y es teleprompter todo, ¿sí? El día del Nobel, el día en que yo estaba en Oslo, me impresionó mucho, porque ahí ya me di cuenta cómo se superó Juan Manuel Santos, porque realmente nadie se dio cuenta que estaba leyendo de un... Pero lo necesita, claro, para no, él no puede hacer un discurso espontáneo. Claro. Exacto. Eso no. Pero es increíble que una persona que no puede hacer un discurso espontáneo porque no le sale, pues fíjese que tuvo la valentía, diría yo, de romper una serie de cosas que en Colombia eran, y digamos que no se permitía hacer por parte del establecimiento, y es abrir unas compuertas para parar un conflicto. Y eso le ha costado todo. Quiero decirle, le han dicho hasta castrochavista, un señor que es, mejor dicho, más de derecha, no puede ser. O sea, es increíble, es un hombre de derecha. Yo diría que Juan Manuel Santos es un hombre de derechas. El libro arranca con el referéndum, con el plebiscito. Luego diremos quién me dijo la frase, pero creo que es muy ilustrativa también de por dónde van las cosas en la política europea, en la política internacional, es un conjunto. Y la frase es:
hay alguien que alentó a que la gente saliera a votar berraca, que eso es una expresión muy colombiana, salir a votar berraca. ¿Qué quería decir y quién alentaba? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la gente salió a votar berraca? Esto es interesante porque tiene que ver con el Brexit, ¿sí? Tiene que ver con todo esto que está pasando en la política de espectáculo, ¿no es verdad? Les recomiendo un libro malo, pero que hay que leérselo, que se llama, es el libro de Roger Stone. Roger Stone, ¿quién es? Es un señor que fue el que montó toda la, digamos, la estrategia política detrás de Donald Trump. Pero antes de Roger Stone, de alguna manera, la táctica de él de perfilar los datos fue, yo creo que el primer experimento fue el Brexit. ¿Sí? Pues el segundo fue el plebiscito. El segundo fue el plebiscito en Colombia, ¿sí? Que se tomaron, o sea, se utilizaron todos los mecanismos que había o los instrumentos que había para empezar la codificación de datos, la personalización de los datos, para que a usted le llegaran los mensajes que era con el propósito de exacerbar sus odios y sus pasiones, con el propósito de que saliera berraca a votar, ¿sí? En contra del acuerdo. Lo que se descubrió, por ejemplo, es muy parecido a lo que pasó en el Brexit. En Colombia ganó el plebiscito por 50.000, el no ganó por 50.000 votos. Se hizo una investigación muy grande que está en el libro, el presidente Santos la pidió y yo la vi, fueron varias encuestas. Y se le preguntó a la mayoría de los colombianos, se le preguntaba a los colombianos por qué había votado el plebiscito. El 40% de los colombianos que respondieron habían votado por una cosa que no tenía nada que ver con el acuerdo, pero que se había vuelto, era una mentira que se había vuelto verdad. ¿Cuál era? La de que todos nos íbamos a volver homosexuales. Homosexuales, como les digo, no tenía nada que ver. ¿De dónde venía esa mentira? Que fue muy bien plantada y muy bien sembrada. Pues de una discusión que hubo en medio de toda la discusión de la presentación, digamos, del acuerdo en La Habana, con una cosa que se llama ideología de género, que no tenía nada que ver con el acuerdo. ¿Qué es ideología de género? No tengo ni idea. Bueno, lo estamos sabiendo aquí en España hace poco. Bueno, pues explíquenme ustedes, porque yo no sé qué se llama ideología de género. Los que saben, tampoco me la han podido explicar muy bien, porque yo no tengo ni un carajo de idea qué es ideología de género. Según lo que me explican, ¿sí? Ideología de género, les explico lo que dicen los que votaron por el no, que eso era una estrategia montada por el comunismo internacional, ¿sí? Para acabar con la familia tradicional y convertir a la familia en la familia de las parejas del mismo sexo. Óigame esto, instituir eso en la cátedra de los colegios y en la cátedra de las universidades para que todos nos volviéramos homosexuales. Eso es la tesis de lo que yo entendí que es ideología de género. Y eso influyó, claro. Eso sí. ¿Es cierto? Claro, que influyó. Bueno, yo no creo en la ideología de género. No. Bueno, no por eso, pero eso fue lo que más influyó. Lo segundo que influyó, que es también impresionante, es desde luego, quiero decirles, el acuerdo no decía nada de los o sea, nada de nada de esto, no, solamente lo que abordaba, lo que se decía, y por eso comenzó el debate, es que la mayoría de las mujeres en Colombia que son víctimas del conflicto son mujeres cabeza de familia, es decir, no tienen familia tradicional, ¿sí? La familia tradicional en Colombia es falaz, una falacia, no existe, la familia tradicional no existe, sino que la mayoría de las mujeres en Colombia y las que fueron víctimas del conflicto son mujeres, pues los hombres los mata la guerra y las mujeres se quedan en las zonas y les toca sacar adelante toda su familia y son mujeres cabeza de familia. ¿Qué decía el acuerdo? Hombre, esas mujeres que no pueden tener acceso a la tierra, que no pueden tener a nada, pues a esas mujeres se les va a priorizar y se les va a dar un instrumento, ¿no es verdad?, para que ellos puedan salir de la situación tan dramática que están. Eso era lo que decía el acuerdo, eso terminó siendo pues lo del homosexualismo. Y lo segundo era que se habían acordado con la guerrilla, como cuando pasó en el IRA, cuando pasó con muchas de las guerrillas que se desmovilizaron en Colombia, el Estado les paga, mientras que ellos entran digamos, al circuito civil, ¿sí? Ilegal, les paga un porcentaje de plata para que se puedan mantener, ¿sí? Mientras que se reincorporan a la vida civil. Pues la tesis era que habían pactado a entregarle subsidios a la guerrilla, digamos que
4 millones, la cifra era una cifra muy alta, que era más alta que el salario mínimo. Entonces, claro, todos los trabajadores decían, pero un momentico, a ver, ¿cómo así? Yo me parto la mula aquí trabajando y sacando por un salario mínimo, y estos guerrilleros van a recibir un salario más alto y mejor que el mío. Eso fue lo segundo, eso no tenía nada que ver, porque eso no fue cierto. Pero fueron tan exitosos que la gente votó emberracada, como decimos nosotros, emberracada por esas dos cosas, y así ganaron el plebiscito. O sea, la gente no votó en contra del acuerdo, la gente votó en contra de esas dos cosas, que pasó exactamente en el Brexit. La gente no votó con el Brexit. La gente contra el Brexit o a favor la gente votó porque pensaba que los inmigrantes iban a llegar y se iban a coger los puestos. Esas tipos de falacias que terminan siendo verdad son las que triunfan, y por eso yo creo que hoy estamos en la misma situación de antes. Otra vez, cada vez que hacemos elecciones eso nos va a pasar a todos en el mundo, pero digamos, fuimos esos dos países los primeros, Brexit por un lado, y Colombia fuimos nosotros, y después fue Donald en las elecciones norteamericanas, ¿no? Entonces, sí es increíble porque se montaron tres cosas al tiempo y fueron muy parecidas, quiero decirles, exactamente igual. Uno puede poner una especie como de matriz y pasan el examen esas tres elecciones. Dramático, fue muy parecido, y pues hay una cosa que luego vamos dando vueltas, que en el libro aparece y que también es importante a partir de un nombre, ¿no? Por ejemplo, Pablo Catatumbo. ¿Quién es Pablo Catatumbo? Hay un encuentro con Pablo Escobar, que realmente es como una novela negra, pero que sí humaniza y sí nos da también información y nos hace reflexionar sobre el porqué de la FARC, ¿no? Sobre el porqué de tantos campesinos y un motivo también de polarización social que pasa en muchos países, no solo en Colombia. Pero sí nos sirve que nos digas quién es este hombre, Catatumbo, para relacionar y para entender un poco la FARC. Sí, ese capítulo se llama Escobar, El otro Pablo. Ahora que es tan famoso Pablo Escobar, sí, se volvió famosísimo, es el colombiano más famoso de Colombia hasta ahora. Más que Gabo ahora, si Gabo viviera, quién sabe, ¿no? Bueno, pero Gabo también le parecía interesante Pablo Escobar. Pablo Escobar, me pareció interesante esa historia porque el mundo clandestino en Colombia es un mundo muy, muy raro, muy extraño, muy interesante. Yo lo he conocido mucho y me pareció impresionante cuando Pablo Catatumbo me contó cómo le había salvado la vida a Pablo Escobar. En 1981, cuando nadie sabía, sino muy pocos, pues como periodistas estábamos trabajando en ese momento en que Pablo Catatumbo estaba encontrándose con Pablo Escobar, que ahorita les contaré cómo. Nosotros en el periódico estábamos diciendo que ese señor, que ya sabíamos quién era, ¿sí? Que estaba era un señor político que estaba empezando a llegar al Congreso. Ese señor, estábamos diciendo, teníamos una demanda de ese señor porque le estábamos diciendo que era narcotraficante. El señor nos puso una demanda a nosotros, ¿sí? Bueno, en ese instante va Pablo Catatumbo, por esa misma época, va Pablo Catatumbo en Medellín, y de pronto Pablo Catatumbo es interceptado por un tipo en moto, ¿sí? Moto grandísimo, para en la mitad de Medellín. El tipo se asusta. Pablo ya era jefe, en ese momento era el jefe de la red urbana de Medellín, de las FARC, ¿sí? Le dicen, bájese, él va con su hijo y su esposa, ¿sí? Y del susto Pablo se baja, y en ese momento Pablo se baja del carro, se monta en la moto con él, y Pablo ve que detrás de él hay como 7 carros, detrás del tipo en moto, y lo lleva a un barrio elegante, muy elegante de Medellín. Llegan rápido. Pablo dice que nunca había visto tanta gente armada, que había por lo menos 500 hombres armados, cosa que me parece que era un ejército, ¿sí? 1981, llega, se quita el casco, no sé qué, lo mete por allá en un cuarto oscuro, y de pronto llega un tipo, se sienta acá y le dice así,
Dice, ¿usted sabe quién soy yo? Típico colombiano, ¿no? Típico colombiano. Bueno, pero todo el mundo hace lo mismo. ¿Usted sabe quién soy yo? Y Pablo Catatumbo dice, no, yo no sé quién es usted. Entonces saca una cédula, saca la cédula, ¡pum! Y pone así y me dice, yo soy Pablo Escobar Gaviria. Grábese el nombre. Dice, ¿por qué? Porque yo manejo Medellín y aquí se hace todo lo que yo digo. Entonces Pablo le pregunta, pero ¿y yo por qué estoy aquí? Porque yo sé que ustedes van a secuestrar a mi socio. Mi socio, ¿sabe quién es mi socio? Mi socio es un señor que se llama señor Molina, ¿sí? No les voy a poner más porque si no, no les voy a contar todo, ¿no? O sea, a ver, ahora les voy a contar, pues no. Pues no. El señor Molina, ¿quién es? ¿Y por qué me molestó tanto? El señor Molina era el gran banquero de Pablo, del cartel de Medellín. ¿Qué hacían los narcotraficantes en ese momento? Tenían tanta plata, manejaban todo el negocio del mundo, ¿sí? Que necesitaban bancos. Pues el banquero, ¿sí? Para limpiar todos esos dineros era precisamente este señor. Y era una persona que lo manejaba pues como si fuera un banco, como el banco BBVA, ¿sí? Como si fuera un BBVA, pero era un banco ilegal. Y resulta que efectivamente ahí los iban, o sea, un grupo de ellos que era del M19, que era otro grupo del cual Pablo Catatumbo era muy amigo, quería efectivamente secuestrar a este Molina. Entonces Catatumbo le dice, oiga, a ver, explíqueme una cosa, yo soy de la FARC. El M19 sí puede ser que lo quiera secuestrar, pero yo sí soy de la FARC, no me metan en el mismo saco. Entonces, más o menos lo que hace Pablo es, vaya, usted me averigua y usted me protege a este socio, y en fin, no le pasa nada al socio, pero tan de malas que el socio decide secuestrar a otra persona, que es peor, y casi matan a Pablo, y Pablo logra ser salvado por Pablo Escobar, porque Pablo cuando empieza un señor a tratarle o sea, está todo el cartel de Medellín ahí, está todo el cartel, ellos tienen presa a una de las señoras que es hermana de ellos, ¿sí? Secuestrada, la secuestran, las Ochoa, y empiezan a salir con unas, ¿cómo se llama eso? Las motosierras. Las motosierras, ¿sí? Las motosierras famosas de las películas, esas son películas. Es que Entonces aparece Pablo Catatumbo, le hace aparece la primera motosierra, se le acerca el señor de la motosierra y Pablo va diciendo, ¿quiere matarme? Pues máteme, pero máteme ya. Y Pablo ve que un tipo está diciendo eso, le parece un tipo berraco, ¿sí? Se le queda mirando y le dice el de la motosierra, ¡pare ahí! A los hombres berracos no se les mata. Y lo salva. Entonces Pablo Catatumbo tiene esa visión, digamos, de Pablo Escobar, sabiendo que era, pero en fin, a lo que voy yo es que Colombia tiene, y este libro me lo permitió, es mirar esos mundos clandestinos, cómo se tocan, ¿sí? Sin ninguna, digamos, perspectiva ética. O sea, yo no me entro ahí para decir, mire, es que este está bien, está mal, es que quiero mostrarlo, y eso me permite, y Pablo Catatumbo, quien lo ven ustedes ahí, pues Pablo Catatumbo es el nombre de las FARC que permite abrirle la puerta al proceso de paz. Ese Pablo Catatumbo, que le salva la vida a Pablo Escobar, ¿sí? Termina llegando a las FARC siendo comandante y decide, por parte de las FARC, empezar a hablar con Juan Manuel Santos, desde la clandestinidad, desde el fondo de la selva, para hacer un negocio de paz, ¿sí? Un proceso de paz, que fue en el fondo lo que pasó, y fue él el que lo hizo. Hoy es un hombre trágicamente transformado. Yo sabe, una de las cosas más dramáticas del libro es todo lo que cambia en los procesos. O sea, los procesos cambian a la gente, la guerra cambia a la gente. Y ha sido más difícil el tránsito de Pablo Catatumbo a la vida civil de lo que yo me imaginé. Él fue el gran, digamos, el que abrió la puerta,
pero personalmente el costo ha sido muy duro y casi que no ha podido sobrellevar esa carga psicológica. Hay un tema psicológico muy profundo que cambia a la gente y la transforma. Yo pensé que iba a ser el gran líder de la FARC y no pudo. Porque es muy duro, ese cambio es muy duro. Y por el otro lado, yo creo que Juan Manuel Santos también cambió profundamente. Dejó un poquito ese cinismo que tenía. Ahora tiene menos cinismo, yo creo que era un hombre muy cínico. Y yo creo que ha cambiado también porque le ha costado mucho. O sea, a los dos les costó mucho, a esos dos lados les costó y los dos han cambiado. Y en el libro lo que yo trato es demostrar cómo eso cambia a los hombres y a las mujeres que hicieron esos procesos, los cambia para toda la vida, ¿sí? Los atraviesa de una manera impresionante. Lógico, ¿sí? claro. Vamos también por nombres, pero así vamos situando. Hay una persona que desde el punto de vista del derecho y para las personas que les guste mucho cómo se puede edificar pues, todo un plan jurídico en una situación tan compleja como la de Colombia, que es Juan Carlos Henao, ¿no? Juan Carlos Henao, que yo entrevisté cuando estuvo por aquí, por Barcelona, él decía que en el fondo el no al referéndum podía ser positivo porque se podían mejorar cosas partiendo de la base de que era imposible volver hacia atrás, ¿no? ¿Cómo plantea Henao ese edificio jurídico en el que todo está pensado y que puede ser un ejemplo de cara al futuro para el resto de países del mundo, ¿no? Porque es que se prevé hasta el último detalle de qué se tiene que hacer con las tierras, con los guerrilleros, la representación que puedan tener en la Asamblea Nacional y en el Senado. ¿Qué importancia tiene Henao en todo el proceso? Pues, digamos, Henao no es tan importante, digamos, él formó parte de los grupos de abogados que integró este equipo para pensar cómo se podía hacer, pero fueron expertos internacionales, fue muchísima gente. Y yo creo que básicamente el que lideró todo eso sí fue Juan Manuel Santos. Y la idea era crear un nuevo tribunal. Esta es la primera vez que se crea un tribunal así en el mundo, porque los tribunales anteriores, por ejemplo el Tribunal de Yugoslavia, los tribunales, pongo el caso del Tribunal de Yugoslavia, solamente es para juzgar a funcionarios, digámoslo así, a los presidentes, jefes de escuadra, pero digamos del gobierno de turno, ¿sí? Este no, esto es distinto, este es un tribunal que va a tener que poner, digamos, el ojo escrutador sobre, no solamente las FARC, sino sobre los agentes del Estado que cometieron delitos de lesa humanidad y delitos contra la guerra, pero también a los civiles que participaron en ese conflicto. O sea, es la primera vez que realmente se cogen a todos los agentes del conflicto y se llevan a un tribunal. El caso de Sudáfrica no fue así, en Sudáfrica no hubo, digamos, un tribunal, no una justicia transicional porque se adoptó el tema de otra forma y se decidió que la paz, que la verdad era más importante y que el pedazo de justicia iba a ser menos y el tema de justicia transicional quedó más soportado en una comisión de la verdad. ¿Sí? La comisión de la verdad que no tenía de la cual no se derivaba ninguna fuerza, digamos, penal. El tema de Colombia es que sí va a haber castigo para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, porque partimos de la base que nosotros somos parte del Tratado de Roma, entonces que creó la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no lo es. Entonces, eso es muy importante y por primera vez pues, en el mundo se va a ensayar esta fórmula que permite, digamos, que todas las víctimas, porque el problema son las víctimas, yo soy víctima de este conflicto, y que todas las víctimas puedan ser resarcidas con la verdad y con la justicia,
¿Qué clase de justicia? Pues no solamente la justicia de la cárcel, hay justicias, digamos, penas restaurativas que son parte de la justicia transicional, y eso es lo interesante. Ahí estamos empezando, empieza una nueva jurisdicción en Colombia, y eso yo creo que es lo más importante que nos ha dejado el acuerdo de paz. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Es más complicado, porque el gobierno actual ganó, o sea, quien ganó fueron los que están en desacuerdo con todo esto. Entonces ustedes se imaginan en las que estamos, ¿sí? Aquí hay un debate interesantísimo, que es decir, hay una victoria política, hay un nuevo gobierno, se intentan modificar cosas de un acuerdo que ha costado muchísimo. ¿Hasta qué punto podemos considerar que eso es prioritario o que vale más? Porque es también un viejo debate que arranca en Alemania en los años 30, entre constitucionalistas muy sesudos, pero que realmente luego nos ha servido para montar todas las democracias justo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué puede hacer ahora Iván Duque, por mucha mayoría que tenga o no tenga, ante un acuerdo que ha costado tanto, que se ha medido muchísimo y que jurídicamente debería estar blindado, ¿no? Se supone. Pues la situación es muy difícil hoy. Yo soy muy optimista cuando escribí el libro, ahora no lo soy tanto. Pero sí creo en una cosa, yo creo que este país cambió. Este país tiene unos nuevos escenarios políticos que han ido cambiando y que permiten de alguna manera avisorar que hay posibilidades de que esto pueda seguir adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente las reformas, que serán lo más importante del acuerdo, están sepultadas. La reforma, sobre todo a la tierra, las reformas rurales, esas quedaron ya sepultadas por este gobierno. ¿Qué es lo que queda? Queda la desmovilización de las FARC, que es muy importante, ¿sí? La guerrilla realmente se ha desmovilizado, y lo que nosotros llamamos la JEP, que es la nueva estructura de justicia transicional, la justicia, ¿sí? ¿Qué está pasando con esas dos? Que hay una discusión profunda del gobierno actual contra la legitimidad de la JEP. No la quieren, no les gusta. Y están haciéndole toda suerte, digamos, poniéndole cortapisas, tratando de hacer muchas cosas para que la JEP, o sea, el sistema de justicia transicional, no pueda empezar a funcionar. Eso lo que ha producido es una incertidumbre jurídica en los excombatientes que dejaron las armas, en las zonas especialmente donde están ellos ubicados, ¿sí? ¿Y qué efecto ha tenido eso? Pues cuando uno tiene una incertidumbre, cuando ve que los proyectos que se fueron pactados no llegan, los proyectos sobre todo productivos para las zonas en Colombia. Quiero explicarles que Colombia es un país muy grande, ¿sí? Donde el 70% de la población vive en un 35% del territorio. Y todo el territorio es habitado, sí, casi 60% por muy poca gente. En ese territorio hay otra Colombia. Esa otra Colombia es una Colombia donde no hay Estado, donde las situaciones de la gente es mucho más difícil. La diferencia entre esa Colombia y la Colombia de Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín, es una diferencia abismal. Somos uno de los países que tiene el índice de Gini más alto del mundo, o sea, de desigualdad social, y sobre todo por ese gran, digamos, esa gran distancia que hay entre la Colombia de los territorios y la Colombia urbana, que es una Colombia que uno va a Bogotá y dice, uy, ¿dónde está el conflicto? No hay conflicto. Salga a Bogotá y verá. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está ahí siempre, pero está detrás en los territorios. ¿Qué pasa con esas personas que hoy están allá? No solamente con los guerrilleros, sino con la gente que está allá, que está esperando que venga el proyecto productivo que no ha llegado, que está esperando no seguir sembrando coca, sino hacer su sustitución de cultivos y de pronto va a volver el glifosato y la fumigación. ¿Qué pasa con los excombatientes que en este momento están sin saber qué pasa jurídicamente porque la JEP está siendo asediada, pues el sistema jurídico está siendo asediado, y por el otro pues no tienen no tienen proyectos productivos todavía en pie?
es un momento muy difícil. O sea, yo todavía pienso que nosotros no vamos a cometer el mismo error de dejarnos, digamos, de no salir a votar por lo que tenemos que salir a votar y dejarnos, digamos, llevar por lo que fue la pérdida del plebiscito, porque por más de que hubiera habido mentiras, la gente no salió a votar, la gente no le importó este proceso, ¿sí? 50.000 votos, una votación muy baja, ¿sí? Es que no solamente ganó el triunfo del no por las mentiras, pero es que la gente que estaba a favor de la paz no entendió de qué trataba esta. Y yo tengo la tesis, es que cuando hay tantos conflictos y tanta guerra, pues la educación, la cultura política y todo, pues queda amarrada a la cultura que nos dejó la guerra. Y los colombianos y muchos países que yo conozco, hay veces no saben diferenciar entre lo que es la guerra y lo que es la paz. Y a nosotros nos pasó eso. Yo espero que eso que nos pasó no nos vuelva a pasar, porque ya hemos entendido la diferencia. Es que se bajó, mire, los índices de homicidio en Colombia se bajaron, tienen el 42%, o sea, tienen perdón, a 42% no, hace 42 años no teníamos unos índices tan bajos como los que tenemos hoy, de homicidio. Incluso ahora que está volviendo otra vez el tema por todas estas cosas que les digo. Los sitios a los que uno puede ir ahora, usted no se imagina, Colombia es uno de los países más lindos de Colombia, del mundo, que no eran conocidos por los colombianos. Yo soy una bicha rara, ¿sí? Porque los conozco por lo que yo hago, ¿sí? Pero Colombia no es conocida por los colombianos, Colombia no lo conoce la gente, los propios colombianos, ¿sí? Ahora la gente está yendo a ver el Río de Colores, está yendo al sur del país, está saliendo a los ríos, al Bichá, es una cosa, y todo el mundo aterrado, ¿no? Diciendo, llegan allá como si fueran extranjeros, ¿sí? Eso todo se está dando, pero sí hay un peligro profundo que yo creo que tiene que ver con el no saber diferenciar eso, lo que nos puede volver otra vez a traer a tiempos que no, a momentos a que pensábamos que ya habíamos salido. Yo espero que a último momento todos estos cambios que se han desatado, que son bastantes, o sea, logren vencer las personas que no quieren los cambios. Pero también veo que en Colombia es recurrente cada 30 años, Colombia cambiar es muy difícil. Colombia es un país donde los cambios producen siempre muertos, ¿sí? Y generalmente eso produce por ejemplo, en 1930, ¿sí? 1930 había un presidente que era el abuelo de mi jefe, ¿sí? El abuelo de mi jefe, Felipe, de mi jefe Felipe López, que en 1936 convirtió a Colombia en el país más impresionante de cambios, lleno, lo modernizó, hizo una cantidad de cosas impresionantes. Esos cambios lo que produjeron fue una contrarreforma violenta, que produjo la época de la violencia que a nosotros chiquitos, que yo soy no soy tan vieja, no había nacido ahí, obviamente. A nosotros cuando nos enseñan esa historia nos la ponen la violencia con mayúscula, ¿sí? ¿Cuántos murieron? 10 años, nos matamos, 10 años nos matamos, cerca, pues tampoco sabemos cuántos, pero digamos unos dicen que 200.000, otros 300.000, otros 400.000 colombianos muertos. Antes, perdón, en el siglo, que comenzó el siglo antes de que nos quitaran Panamá, una guerra de 1000 días, la guerra de los 1000 días, que fue violenta, que no sabemos todavía cuánta gente murió, pero esa yo creo que fue la peor guerra y esa fue la guerra que nos cambió a todos, cuando nos quitaron el canal de Panamá y no nos dimos cuenta, más o menos. Entonces, 1936 vuelve esto, la violencia en los 60 y después, que ya estamos, yo ya era joven estudiante, llega toda esta cosa de Pablo Escobar, llega toda esta cosa de la UP, llega toda esta cosa de matanzas, de asesinatos, y de todo lo que pasa en Colombia en los 80, y decidimos que lo más importante es una constitución para salir de esa violencia. Hacemos la constitución, hacemos la mejor constitución del mundo. ¿Y qué pasa? Viene el momento más negro de Colombia, son los 30 años, que es los que me tocaron a mí, los peores de mi país, los peores, después de que yo
pensaba, ¿sí?, que esa constitución iba a ser la mejor de todas, ¿sí? Es una constitución garantista divina que no se cumple ni miércoles, ¿sí? Hoy empiezan a cumplirse cosas que antes, hace 30 años, ¿sí?, hace 30 años, las tenían ahí. Entonces, claro, yo cada vez siento que se nos va el tren. O sea, hay un momento en la historia de los países en donde uno tiene que montarse en el tren. Si uno no se monta en el tren, se va. Y está que se nos va otra vez. Está que se nos va. La gran pregunta, ¿volvemos a iniciar un ciclo de violencia? ¡Qué tristeza! ¿O es que somos tan brutos que no podemos...? Para acabar y ya dar paso a las preguntas, que en realidad, ¿cómo podríamos definir? Hemos ido hablando de nombres, de circunstancias, ¿cómo podemos definir a Uribe con todo lo que ha hecho en este proceso, teniendo en cuenta que Santos era el ministro de Defensa de Uribe, que él se podía haber sentido de alguna forma traicionado o no, pero cómo marca también el Uribe tema de es las un personalidades de los políticos, ¿no? Muy activo en las redes sociales, es impresionante. Aquí yo creo que Trump es un aprendiz de Uribe, ¿no? Es totalmente, o sea, es el primero, o sea, el primer político que realmente usó las redes en América Latina es Álvaro Uribe. No, Álvaro Uribe, yo hice un libro de él también, y me impresionaba mucho porque para mí es un personaje realmente... No he querido hablar para el libro, ¿verdad? No, porque hice el otro libro y no le gustó y no me dejó hablarle nunca más. No pero le agradezco mucho porque él siendo presidente, yo le dije, yo le quiero hacer un libro, presidente, y me dijo, listo. Y me dejó 4 meses detrás de él, ir por todas partes. Hasta que escribí el libro, salió el libro y no le gustó y nunca más me volvió a hablar. Pero me pareció que él tiene, o sea, ¿cuál es su liderazgo? O sea, el tipo es un líder, o sea, Álvaro Uribe es un gran líder, primero que todo, de un carisma impresionante y tiene una virtud que yo siempre se la reconocí, que es un outsider. O sea, ¿por qué este tipo es tan impresionante? Porque con este sistema tan cerrado de Colombia, donde entran todos los políticos que desde chiquitos van a ser presidentes, terminan siendo presidentes, se coló este es un outsider. Y eso al principio a mí me parecía interesante, era un outsider que no viene de ningún linaje, ninguna cuna, de nada, ¿sí? Era liberal, además era un hombre liberal de izquierda, cuando yo conocí a Álvaro Uribe, era un hombre liberal de izquierda. Yo creo que a Álvaro Uribe le pasa mucho, lo que le ha pasado a mucha gente en Colombia o en las guerras, o sea, cuando hay guerras, cuando uno sufre el conflicto, a él le pasó muchísimas cosas, le mataron al papá, no sabemos quién. Su relación, digamos, sus primos todos eran los primos Ochoa, que eran los jefes del cartel de Medellín, ¿sí? Era una situación muy difícil, muy, digamos, son los 80s, ellos se vuelven ricos en las zonas donde el auge del narcotráfico también se ve y crecen estas familias, y él se creó en esa cultura, ¿sí? En esa cultura. Pero lo que es interesante de Uribe es que rompe esos linajes y entra. Yo lo consideraba un outsider, por eso hice el libro, de él, porque me parecía que era un tipo, caramba, abrir semejante cosa tan cerrada, ¿sí? Ahora, ¿qué fue el error que digo yo que hizo Uribe? Que cuando entró al sistema, el sistema fue más fuerte que él. Y le tocó cooptar, o sea, lo primero que hizo fue nombrar a un Santos, ¿sí? Que fue Pacho Santos. Tiene sus Santos, Uribe. Y fue cooptando al sistema, ¿sí? Porque el sistema no lo deja entrar. El sistema en Colombia es tan fuerte que Uribe le tocó, no pudo, ¿sí? Uribe se quiso quedar como Chávez en el gobierno y el sistema no lo dejó. La corte le dijo, ¿sabe qué? Yo le paso la primera reelección, pero ya la segunda no. Y aquí lo paró y lo pararon. Entonces, digamos que no es tan fácil y entonces Uribe se quedó, digamos, parte del sistema, se lo comió el sistema. Uribe era un outsider y se lo comió el sistema. A mí eso me parece. Y ahora
y seguirá siendo siempre un outsider. O sea, Uribe es visto por cierta clase dirigente como un outsider todavía. Sí. Pues pero un vamos a ver. tremendo, no estoy de acuerdo con él, pero es un tremendo político, quiero decirles. Una cosa arrolladora y con cosas pragmáticas. Él no es elaborado, sino es puro hígado, ¿sí? Y hígado, y sobre todo tiene una cosa, conoce este bendito país. Ese sí se ha paseado por todas partes. Y no, sobre todo, no sabe francés, alemán, nada, no sabe ni siquiera vestirse para una, mejor dicho, tiene todo lo que le parece es, digamos, lo que representa a un colombiano normal y común y corriente, ¿sí? Y pese que es muy rico. Pero bueno. Lo que le falta a Santos, ¿no? Todo lo que le falta a Santos. No, Santos no tiene nada de eso. Santos es, o sea, Santos sabe alemán, francés, inglés, habla perfecto en todos los idiomas, se viste perfecto, pero no tiene ese LAN que tiene Uribe. Pero la verdad es que entre los dos, yo creo que el drama más grande, y por eso digo yo que Juan Manuel Santos es como una figura trágica de Shakespeare, porque le tocó enfrentarse a este némesis, ¿no? A este némesis tan impresionante que era Uribe, porque era mejor que él en todo, ¿sí? Sin embargo, para Uribe es lamentable que Santos sea hoy reconocido mundialmente. El premio Nobel. Y es un premio Nobel. Es un premio Nobel. Sí, estamos entre esos dos liderazgos, sí, yo prefiero el de Santos. Pues vamos a hacer una cosa, todos los que quieran preguntar, pasamos el micro y hacemos una cosa que es, hacemos de 3 en 3, 3 preguntas, luego 3 y María contesta. Aquí, allí, la primera. Hola, buenas noches. Gracias, María Jimena, por tu presencia aquí. Yo me llamo Luz Monsalve y soy activista por la salida negociada del conflicto aquí en Barcelona. Tengo varias preguntas, a ver si puedo sintetizarlas. La primera es, me enteré que la familia Gilinski vienen del sector financiero y compraron el 50% de la revista Semana. ¿Esto cómo crees tú que va a afectar la independencia que ha caracterizado de alguna manera la revista Semana? Y pregunto, contextualizando, como, ¿qué podemos hacer en Colombia, para qué pueden hacer los medios en Colombia para evitar esas fake news que generaron la tragedia de que ganara el no? ¿Sí? Tú como periodista y que conoces el sector, ¿qué crees que se puede hacer? Por otro lado, ¿qué nos puedes decir sobre también una de las fake news, además de las que dijiste, las dos principales, de la que todas las familias nos íbamos a volver homosexuales y la otra que no la recuerdo, pero también… La plata. ¿La qué, perdona? La plata, el dinero. Ah, sí, el dinero. También estuvo la de la impunidad, que el acuerdo era impunidad y esa se sigue ahora diciendo fuertemente para deslegitimar la JEP. Entonces, ¿cómo ves tú esta implementación que está tan trágica, que a mi modo de ver, yo sí creo que perdimos la oportunidad de construir la paz en Colombia, desafortunadamente, desde que ganó Duque? Gracias. Por aquí había dos más. Hola, buenas noches. Una de las cosas que hizo Santos en el momento inicial, antes de empezar el proceso de paz, fue asegurarse una estupenda relación con su vecino, con el presidente Chávez. Mi nuevo mejor amigo, le llegó a definir. ¿Crees que con el tiempo realmente se ajustó una relación y Chávez jugó limpio durante esa primera fase en el proceso de paz de La Habana? Bueno, pues yo tengo dos preguntas, no sé si te vas a alcanzar a acordar, pero bueno, la primera es sobre también esa faceta de alianza entre Santos y
y digamos Uribe en muchas políticas económicas, que pues ha sido un debate continuo, ¿no?, del país. O sea que sí, en términos de carisma, en términos de popularidad puede que sean muy distintos, pero en términos de políticas económicas también, como en tu libro escribes esto. Y la segunda, bueno, también porque hoy estuve escuchando el último programa, soy fiel público de Semana en Vivo. Carambas, aquí llega. Aquí y bueno. allá. Vamos. Quería preguntarte sobre un concepto que leí hace poquito en un informe de la FIP, y es sobre qué nos afecta más como país. Si, pues obviamente todo este desmonte del proceso de paz, en específico, pues en esta semana, todo el tema de la JEP, o incluso más, como dice un escritor en la FIP del último informe, la polarización, ¿no? Como que implica esa polarización tan grande que está aumentando, que para él es como una posibilidad de que repitamos la historia de El Salvador. Guatemala. O de Guatemala. O de Guatemala, ¿Qué pero pasa? bueno, él habla de El Salvador, pero Guatemala. Esas dos preguntas. Y gracias. Pues nos quedamos aquí con estas tres primeras. Voy haciéndome así. ¿Eh? Voy así. Empezamos. Voy primero, la polarización la polarización es un tema que ya no es, o sea, está en todas partes, en toda la política, que es parte de la política de las redes, o la política de espectáculo que se hace a través de las redes. Yo lo que creo es que yo he trabajado mucho en ese tema porque creo que obviamente la política de espectáculos está basada en el tema de la indignación y del odio. Mi nuevo gurú, que es Roger Stone, como le digo yo, el libro es pésimo, pero hay que leérselo para entender cómo es que ellos montan eso. Metodológicamente lo dice claramente. El odio es bueno para emberracar a la gente, el amor no. Así, es una básica, ¿sí? Una básica. ¿Sí? Lo otro son Maquiavelo, o sea, lo otro es volver a reeditar El Príncipe de Maquiavelo. Bueno, es mejor ser odiado que querido, en fin, todo esto, pero sobre todo esa del odio es básica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que la política se está haciendo así, aquí y en Cafarnaúm. En todas partes hay polarización. Y la polarización está fundamentada en la indignación, en exacerbar indignación y odio. ¿Por qué? Porque eso produce votos, eso produce un efecto político. ¿Qué hay que hacer y ahí respondo tu otra pregunta, qué hay que hacer para contrarrestar eso? Pues lo único que hay que hacer, porque no hay otra forma, es mantener en las aulas un pensamiento crítico, crear personas con pensamiento crítico. Es lo único que hay para evitar ser llevados por esta cadena de odio y por esta mar de odio que está invadiendo la política mundial. ¿Sí? ¿Que eso es una estupidez? Pues sí, es una estupidez. La lógica, la coherencia, la verdad, o sea, no están de moda, si se puede decir, no son parte de la manera como se hace hoy la política. Otra de las, digamos, de las premisas de Roger Stone es nada es verdad. Es una barraquera. Nada es verdad, yo puedo inventar lo que se me dé la gana, ¿sí? Nada es verdad, nada es verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, yo como periodista y como persona como escritor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tratar de hacer lo que lo que sé hacer, que es explicar y recurrir a la razón para explicar las cosas, así no esté de moda. No tengo otra forma de hacerlo, pero sí nos espera unos momentos muy difíciles para los que creemos en las libertades. Este es uno de los peores momentos de la humanidad en eso. Entonces, lo que se espera es salir al combate. Yo nunca pensé que iba a tener que defender otra vez tanto los valores democráticos, pero yo he dicho que los periodistas ahora, nuestro principal deber es salir a luchar por los valores democráticos. Es lo único que tenemos que hacer nosotros, como periodista, como persona, como todo.
porque realmente no solamente en Colombia está pasando eso, está pasando en todas partes del mundo, está pasando aquí, está pasando aquí, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Francia, está pasando en todas partes. Y para contestar la otra pregunta, lo de Chávez, es impresionante porque, mire, Venezuela ha sido para nosotros siempre un problema muy grande. ¿Quién fue el primero que se acercó a Chávez? Es curioso, fue Uribe. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? Por lo que siempre hemos pensado todos y sabe muy bien el ejército colombiano. Porque en ese momento las FARC y el ELN, sobre todo el ELN, pues tenía muchos campamentos en toda la frontera del lado venezolano. Eso es cierto y era real en ese momento. Y muy hábilmente Uribe dijo, pues yo tengo un problema aquí muy grave porque las FARC secuestran una cantidad de gente, los tiene ahí en esa zona. Yo necesito hablar con Chávez para que me ayude a liberar a estos secuestrados. Y trajo por primera vez Chávez. Chávez llegó a Bogotá por Uribe. Y los dos eran muy parecidos, quiero decirle. Yo estuve con ellos dos, son muy parecidos. Muy parecidos. Eran, digamos, eran las dos caras de una misma moneda. Y por un tiempo mantuvieron una muy buena relación que fue interesante para poder liberar a los secuestrados. Y se liberaron muchos secuestrados. ¿Sí? Hasta que Uribe se dio cuenta que Chávez estaba cogiendo mucho protagonismo. Y se rompieron las relaciones. Pero fue muy interesante porque Chávez entendió ahí que la guerrilla no era un elemento, digamos, como él lo había planteado, que la guerrilla colombiana no era esta cosa que él había pensado y que tenía unos problemas muy serios y que no podía estar apoyando una guerrilla que hacía ese tipo de secuestros. Y cambió mucho la posición de Chávez en ese sentido. Y después vino Juan Manuel Santos, y aunque fue muy difícil al principio establecer una relación, Juan Manuel Santos convenció a Chávez de que él debía pasar a la historia, por ser digamos, el presidente que ayudó y contribuyó a decir que la guerrilla, que la lucha armada en América Latina había muerto. Y yo creo que estaba en toda la razón, porque yo sí creo que la lucha armada con la desmovilización de las FARC, eso no es un tema que no se acabó. Esa es una de las grandes cosas que acaban. La lucha armada, todo lo que eso tenía, la cosmogonía de la lucha armada en América Latina muere con el día que las FARC entrega las armas. Y Chávez entendió eso. Chávez entendió que esa era su misión, como lo había entendido Fidel Castro 20 a 10 años antes, que fue el primero que empezó a decir, oiga, esto hay que desarmarlo rápido. ¿Sí? Y yo creo que ese es un papel muy importante de Chávez. Lástima que Chávez se muere, porque desde su lecho de enfermo, ¿sí? Chávez, y yo lo cuento en el libro, llamó muchas veces a los guerrilleros que estaban con dudas en La Habana para decirles que tenían que firmar como fuera. Y la cosa más impresionante es que fue tan importante Chávez en el proceso que para poderlos trasladar a los guerrilleros que estaban todavía en el territorio colombiano a La Habana, ¿sí? Chávez fue fundamental porque los guerrilleros decían, momentico, ¿yo cómo voy a montar yo imagínense, guerrillero colombiano que ha peleado con el ejército toda su vida, me voy a montar yo en un helicóptero que me va a extraer de la selva, un helicóptero del ejército colombiano? No hay caso, ¿sí? Garante Chávez, garante el gobierno de Venezuela. Y fue por Chávez que lograron sacar las extracciones, hacer las extracciones de los guerrilleros para llevarlos a La Habana. Y cada vez que se embolataba el problema en La Habana, Juan Manuel Santos llamaba a Chávez y Chávez lo llamaba al orden y así fue. Se muere Chávez y obviamente ya esa relación pues se rompe y la verdad es que Maduro pues es un tipo muy distinto y no tiene la misma, digamos, liderazgo que Chávez. Y se nos vuelve ya un problema más complicado porque si bien es cierto que las FARC, o sea, salieron y ya no las tenemos, ¿sí? En armas, ¿sí? El ELN sí está. El ELN en este momento, la guerrilla que nos queda, está en toda la zona
pero de un modo mucho más complicado. O sea, ¿qué está pasando con el ELN en Venezuela? En los digamos, departamentos aledaños a la frontera con Colombia, el ELN es parte, digamos, de la estructura de defensa del régimen de Maduro, ¿sí? Diríamos que son grupos paramilitares, ¿sí? Forman parte de las milicias, ¿sí? Pero son milicias, a diferencia de las milicias venezolanas, que son un despelote, eso sí, no tiene nada que ver con una guerrilla. Esta guerrilla es muy ordenada, ¿sí? Y funciona, y le funciona a Maduro en esa zona. Forman parte integrante del arco minero, que es una zona muy importante porque se extraen todos los minerales más importantes que tiene Venezuela, que es un país como Colombia con mucha riqueza minera. ¿Qué está pasando hoy? Pues que el ELN tenía una negociación con el Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos abandona el poder sin poder haber hecho una negociación final exitosa. Entra este gobierno y decide romper las negociaciones, y cuando estaban ya muy rotas, el ELN decide hacer un acto terrorista horrible, ¿sí? En Colombia, en Bogotá, y en una zona donde estaban unos muchachos de 15, 16 años haciendo curso para volverse policía, hacen explotar una bomba y mueren, pues, no sé, 15, 20, 30, 40 personas, jóvenes en su mayoría. A raíz de eso, pues estamos en una situación complicada, pero ¿cuál es el problema? Que el ELN sí está siendo protegido por Maduro, con un agravante. Esta vez no tenemos relaciones con Maduro, porque el nuevo gobierno decidió que ya no es mi nuevo mejor amigo. Mi nuevo mejor amigo ya no es Venezuela, el gobierno quiere es acabar las relaciones con Venezuela, y pues estamos en esas. Entonces es muy difícil la situación, porque tenemos dos guerras. Una guerra en Venezuela, ¿sí? Y otra guerra, una guerra incipiente, digamos, que vuelve a crearse, bueno, que se está gestando. Hay un nuevo ciclo de violencia que ojalá no crezca, pero son dos elementos muy difíciles que pueden terminar siendo una bomba muy grande para toda la región, ¿sí? Esta es una región que puede ser en un futuro una región no tan interesante, no tan pacífica, pero digamos, esa es la parte pesimista. Yo todavía sigo siendo, ¿sabe por qué? Porque estuve en la marcha, yo salí a marchar y salimos a marchar y la gente salió a marchar y la gente estaba muy contenta y muy confiada en que estas cosas nos iban a devolver. Vamos a ver si eso va a pasar. Usted en el subtítulo del libro dice Paradojas de la paz y del poder. Sí. Yo quisiera saber cuáles considera usted que fueron esas grandes paradojas de la paz y del poder que usted narra en el libro. Me gustaría saber cuál es, o desde tu perspectiva, cuál es la importancia hoy de la izquierda en Colombia o de la centroizquierda, en el sentido de que fue una sorpresa para las elecciones del año pasado y que en algún momento fue una parte importante para la reelección de Santos en el año 2014. Entendiendo también que Santos, pues, es un personaje camaleónico que, así fuera derecha, logró pactar con cierta parte de la izquierda para continuar con un proceso de paz, ¿no? Entonces quisiera saber qué piensas del papel de la izquierda o centroizquierda hoy en Colombia. Sí, bueno, yo quería hacer un par de anotaciones respecto a lo que hablabas sobre Álvaro Uribe. Resulta que en el año 87 se publica un libro que se llama Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo. Posteriormente, Josep Contreras y Fernando Garavito publican el libro El Señor de las Sombras, una biografía no autorizada por Uribe. Y finalmente, el señor Sergio Camargo publica El narcotraficante número 82. De todas estas investigaciones que has hecho, ¿tienes referencia de lo que ha significado las relaciones de Uribe Vélez con los carteles del narcotráfico?
Y lo otro que yo quería anotar es el tema del acuerdo humanitario, el papel que jugó la ex senadora Piedad Córdoba. Ya para acabar, ¿hay alguna otra y acabaríamos allí? Hacemos... ¿Ya cuántas más hay? ¿Dos? Ya pues cerramos con estas dos. Hola, pues gracias María Jimena por la charla, muy interesante. Ya que eres una buena retratista, ¿nos podrías retratar algo también, por ejemplo, de otros outsiders como Petro o Claudia López y de los de toda la vida, Vargas Lleras? Uy, no, ese es ¿cómo lo ves? insider, ese es insider. Por eso, del otro lado del insider. Ah, no, ese sí es puro insider, hermano, ese sí es más insider. Ese no va, eso ya, porque ya no va esta cosa de la... Muchas gracias, María Jimena. A mí me gustaría, el otro día aquí en Casa América, a José Antequera, hijo, hablaba de un tema que es muy sugerente y seguramente tendrás mucho que decir. Él hablaba de la feminización de la política y un poco la parte de la conmemoración del 8 de marzo, que también hubo muchas mujeres jóvenes. Entonces me gustaría que ampliaras o dieras tu visión al respecto. Gracias. Entonces vamos, lo de las paradojas, centro-izquierda, esta última. Las paradojas son muchas. La primera, ¿cómo es posible que un país vote no a la paz? Es una berraquera de paradoja. O sea, yo todavía no puedo explicármela. Pues trato de explicar el libro y todavía me toca hacer otro libro porque por eso escribí el libro. Yo escribo el libro cuando precisamente se termina el plebiscito y se pierde el plebiscito. Esa es la primera paradoja. La segunda paradoja, que sea un país, o sea, que le haya tocado a Santos, una persona que no puede, digamos que no es locuaz, que no es un gran político, ¿sí? Enfrentarse a semejante torrente de político que es Álvaro Uribe. Eso es, yo creo que el peor de todas las, o sea, y que le haya tocado eso a una persona que trató de hacer una cantidad de cambios para el país, siendo un hombre de derecha. Esa es otra de las grandes paradojas. Pues de derecha española, ¿no? Digo yo, que allá sería, sí, derecha española normal, digamos, él no es un hombre de izquierda ni mucho menos. Esa es una paradoja. La otra paradoja es que los cambios en Colombia, o sea, todo esto se hizo para hacer los cambios, unos cambios que se necesitan. Y esos cambios solamente se pudieron hacer en un acuerdo de paz. La pregunta es, ¿por qué no se habían hecho antes? ¿Por qué nosotros somos el único país que tiene un problema de tierras y no hemos podido solucionarla, sino que lo tratamos de solucionar ahora? Y no lo hicimos porque esas reformas se quedaron en veremos. Entonces son muchas paradojas, más o menos ya las he planteado, querer cambiar, pero como Lampedusa, ¿no? Para no cambiar, ¿sí? Porque tenemos esa es una de las grandes paradojas que yo le vi a Santos. Santos hizo un día que yo siempre se lo recriminé. Un día que fuimos, yo creo que usted está, no me acuerdo, Pilar, pero fuimos a presentar el acuerdo por allá lejos, y fuimos con los periodistas, nos invitaron, lejos, por allá no en el Chocó, sino en Urabá. Y lo primero, hasta la rumba. Y lo primero que le preguntaron a Santos es, ustedes estaban unos empresarios le preguntaron a Santos, vea, ¿y cómo va a ser esto de los cambios y la reforma rural y la reforma agraria? Dijo, respuesta de Santos, esta paz no les va a costar nada. Yo le digo, ¿pero cómo así? Si para que nos cueste o sea, ¿cómo así que no nos va a costar nada? Entonces, Santos fue también muy débil y muy poco convincente en convencer digamos, a los poderosos de los cambios que tenían que hacer. Y era el único que los podía hacer porque él venía de ese poder. ¿Sí? Entonces,
podía haber tenido por lo menos autoridad, sí, autoridad del poder mismo para hacer esos cambios, pero fue, como decimos en Colombia, michicato, no se atrevía a decir, hay que hacerlos de verdad. ¿Sí? Sin embargo, los planteaba y los llevaba, pero no fue capaz de convencernos. ¿Sí? Eso es unos pilar, pero usted, pues, más, tengo que leerse el libro. La otra es… bueno, el papel de la centroizquierda, que lo puedo unir con el tema de la feminización. El papel es increíble, una de las cosas que pasó en Colombia, y yo creo que es producto del acuerdo de paz, y por eso soy optimista en muchos campos, sobre todo vamos a verlo ahora en las próximas elecciones del 2019, es que cambió muchísimo el espectro político colombiano, siempre dominado por estos señores que desde chiquito querían ser presidentes y llegaban a ser presidentes o ministros, todo eso, ¿no? Eso se cambió y por primera vez entra un grupo de centro izquierda muy fuerte en Colombia, distinto a lo que había y distinto a los partidos tradicionales. Personas como, ¿quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a tener una persona como Claudia López, de senadora, que es gay, abierta, diciendo, mire, yo soy gay, ¿y qué? ¿Sí? Es una de las mejores senadoras y hoy candidata a la alcaldía de Bogotá. ¿Quién se imaginó que una persona como Gustavo Petro, ¿sí?, que era exguerrillero, ¿sí?, la izquierda en Colombia siempre nunca había sido alternativa de poder, nunca, porque siempre había sido, obviamente por el tema de las FARC, que eran infiltrados de la guerrilla, que eran no sé qué, entonces nunca fue realmente una opción de poder. Bueno, pues con Gustavo Petro fue opción de poder, sacó 8 millones de votos, que en Colombia eso es histórico. Y yo creo que eso es importante, así uno no esté de acuerdo muchas veces con todo lo que dice Gustavo Petro, porque como cambia tanto, entonces uno no sabe muy bien cómo para dónde va tampoco, pero digamos que es muy importante que haya existido, o sea, que exista ese nuevo oxígeno y esa nueva forma de respirar la política. Hoy tenemos muchísimas mujeres que antes no teníamos. Colombia es uno de los países que menos participación política tiene de mujeres en América Latina, estamos casi igual que Haití, óigame esto, y por primera vez ese número poco de mujeres cambió. Sí, es curioso, hay mujeres en otras partes, pero en reinados de belleza siempre ganamos, sobre todo desde que Maduro tiene crisis, siempre estamos ganando, siempre ganamos los reinados de belleza, pero nos falta muchísimo en eso, ¿sabe? Colombia es uno de los países más retrasados en eso, en el tema de las mujeres, y aunque mejoró muchísimo la presencia de mujeres, todavía estamos muy rezagados. Y eso tiene que ver mucho con esta sociedad patriarcal y con el conflicto, quiero decirles. Yo sí creo que eso tiene que ver con una sociedad que se aferró a las pautas culturales del conflicto, ¿sí? En donde una de las cosas era esta sociedad patriarcal, ¿sí?, que produjo una sociedad tan desigual. Nosotros es el colmo que que tengamos los mismos índices que Haití. ¿Sí? ¿Y cuál es la explicación? Yo creo que es la cultura de la guerra, sin duda alguna. O sea, el hecho de que las mujeres que se quedaron solas con sus maridos, sin sus maridos, no puedan tener acceso a la tierra, no puedan tener una bancarización rápida. ¿Por qué? Porque les falta el macho al hombre, imagínense. Eso era lo que queríamos cambiar con el acuerdo. Y eso es lo que quedó en veremos. Entonces, sin embargo, en la política sí hubo un respiro, cambió eso. Y entonces, por eso yo soy muy, digamos, de alguna manera soy optimista. Y esas fuerzas se van a medir en las elecciones del 2019. Si logramos, o sea, se logra, digamos, que cambiar un poco ese espectro político, yo creo que este país mal que bien va mejorando, ¿sí? Y encontrando nuevos liderazgos, toca cambiar. Yo les digo una cosa, el narcotráfico en Colombia en los 80 hizo el recambio de la clase política. Esa es la verdad. Pocos colombianos van a aceptarlo, pero yo de todo lo que he visto, el narcotráfico, cómo será de inamovible la estructura de poder en Colombia, que el narcotráfico fue lo que más dinamizó la política porque cambió, o sea, gente que ganaba plata del narcotráfico, ¿no es verdad?, hizo recambio, logró hacer el recambio en las escalas de la cerrada estructura política. Eso fue en los 80s y en los 90s. Hoy eso no está pasando. Algo bueno tenemos, ¿sí? Ya no es el narcotráfico, por lo menos. Ya son las cosas lógicas, ya se abre una izquierda por primera vez. Y eso es posible porque ya no están las FARC. Eso se lo debemos al acuerdo.
se lo debemos a este empecinamiento de Juan Manuel Santos, de decir hay que lograr que este conflicto se desaparezca. Entonces hoy ya no está el afán de las FARC y hoy puede haber una centroizquierda y puede haber una persona que es un exguerrillero, imagínense, que yo creo que es lo más interesante para una sociedad. Son varios los exguerrilleros que ya están en política, ¿sí? Y son varios los que están siendo aceptados y que no son solamente de las FARC. Y ya para terminar, la gran paradoja, Pilar, que se me olvidó. Las FARC, después de todo esto, adivinen cuánto sacaron en las elecciones. 50.000 votos. Como me dijo Pablo Catatumbo a mí, me dijo, yo con tantos años de guerra, de enfrentarme al Estado, haciendo todo lo que hicimos, volviéndome yo como un monstruo, ¿sí? Para haber sacado, entregar después de haber entregado las armas y haber ido a las urnas y haber sacado todo esto, 50.000 votos. O sea, ellos mismos se enfrentaron a la reacción profunda de la sociedad. Por eso es que la lucha armada en América Latina se acabó. Y yo creo que, yo me atrevería a decir, yo he trabajado mucho este tema, yo creo que en el mundo se acabó la lucha armada. Ya, esa cosmogonía de la lucha armada. Cuando uno va a Cuba, porque también he ido tantas veces a Cuba que cierro con esta anécdota. Un día estábamos en La Habana y se perdió, yo estaba con la gente de las FARC en pleno proceso y nos perdimos y nos metimos por unos barrios de La Habana, la cosa más horrible, con una pobreza más impresionante. Y dice el tipo de las FARC que estaba conmigo, dice, oiga, pero como que la revolución sí le ha ido mal, ¿no? Aquí, esto de la revolución no ha funcionado, ¿no? Lo de la revolución no funcionó aquí, ¿no? Claro, es que hay una cosa más allá de eso, que yo sí creo que es más importante de todo esto, es que con el acuerdo de las FARC se termina un ciclo histórico en América Latina, ¿sí? Que es la lucha armada, que yo sí creo que fue muy importante, y se termina. Lo que venga va a ser distinto, ¿sí? Ya no hay una lucha armada, por más de que las FARC, muchos de ellos se vayan a las disidencias, como me dijo otro miembro de las FARC, me dijo, ¿usted cree que es que yo me voy a ir allá a sentarme con un señor que tiene sus relaciones más allá, metidas todas en el narcotráfico? O sea, nosotros éramos luchadores políticos, estos son narcotraficantes. Entonces, hay cosas importantes que pasan y en el mundo pues pasó inadvertido el hecho de que se acabó la lucha armada, pero se acaba con este proceso en Colombia. Estamos aquí con esta nota de optimismo. Gracias. Antes de finalizar, gracias a María Jimena, gracias Manel. Permítanme que agradezca una vez más a Pilar Calderón, cónsul general de Colombia en Barcelona, por su apoyo siempre a esta casa, a Pilar y al equipo consular, siempre agradecidos con su apoyo y con su cercanía a Casa América Cataluña. Por otra parte, insisto, muchas gracias a María Jimena, muchas gracias a Manel. Seguramente María Jimena ahora podrá atender a quienes quieran que les firme el libro allí detrás, en esa mesa. Y con María Jimena hoy cerramos 2 días muy exitosos con temas colombianos. Bueno, la verdad es que han sido 2 días seguidos, pero con Colombia ya ven ustedes que, aunque no queramos, salen temas. Hasta ha habido referencia a Antequera, ¿verdad? Bien, pues tras estos 2 días exitosos, parece oportuno que recuerde que este sábado, a la 1 de la tarde, habrá un nuevo encuentro con la activista y líder social Mayerlis Angarita, que estuvo aquí ayer, y esta cita es en el Ágora Juan Andrés Benítez en el Raval. Por lo tanto, moltes gràcies por este apoyo siempre a esta casa y nos vamos viendo, ¿eh? Gracias.